Mis amados hermanos, el día de hoy voy a compartir con ustedes un estudio basado en Efesios 1, versículos del 15 al 18. Te quisiera preguntar, ¿cuáles son los recursos que un creyente en Cristo tiene? ¿Con qué recursos cuentas hoy, hermano? ¿Cómo está tu fe? ¿Qué del amor por los hermanos? ¿Qué me dices de tu oración por ellos? ¿Y qué de tu interés por conocer más acerca del Señor y de las riquezas de su herencia? ¿Qué podrías decirme del testimonio que das tú en la iglesia, fuera de la iglesia? ¿O qué testimonio tiene tu iglesia para con la comunidad? Abre tu Biblia en Efesios 1 y leamos los versículos del 15 al 18. Dice así la palabra del Señor. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Cuando Pablo oró por las iglesias de Asia, no le pidió a Dios que les diera nada nuevo. En cambio, sí oró para que los creyentes se dieran cuenta y pudieran comprender el poder que ya tenían por medio de Jesucristo. Concretamente, le pidió a Dios que los ayudara a entender qué recursos tenían los creyentes a su disposición, por el mismo poder que el Señor Jesucristo, por medio del Espíritu Santo, ya tenían. El título de la predicación de hoy es precisamente ¿cuáles son los recursos que un creyente en Cristo tiene? Y los puntos que veremos son los siguientes: vuestra fe en el Señor, vuestro amor los unos por los otros, la oración intercesora, sabiduría y revelación divina y las riquezas de su herencia. Inclina tu rostro y oremos al Señor, hermanos. Amoroso Padre, gracias te damos por esta oportunidad que tenemos nuevamente, mis hermanos y yo, de comunicarnos por este medio. Te rogamos, Padre, que nos guíes con tu Espíritu Santo y nos muestres, Padre, la verdad que has preparado el día de hoy para cada uno de nosotros y nos guíes con tu Espíritu Santo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Punto número 1. Vuestra fe en el Señor. En Efesios 1, versículo 15, la primera parte dice: por esta causa yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús. Pablo oyó del testimonio que le fue dado de los miembros de las iglesias de Asia respecto a este asunto. Y dice, vuestra fe en el Señor. La fe se refiere a la confianza continua y perseverante de los creyentes en Cristo, para que el Señor ejerza su señorío en ellos. La fe es el tema central para el cristianismo y en varias ocasiones en el Nuevo Testamento llama a los lectores a creer en el Señor Jesucristo. De este llamado surge la pregunta: ¿qué es la fe que salva, hermanos? Los reformadores protestantes reconocían que la fe bíblica tiene 3 elementos esenciales. Y en latín dice notitia. Esto es la información que poseemos, es el contenido de nuestra fe, las cosas que creemos. Se trata de ciertas cosas que hay que creer sobre Cristo. 1. Cristo es el Hijo de Dios. 2. Cristo es el Salvador. Y 3. Él ha provisto la expiación de nuestros pecados. Y eso es lo que debemos de creer. El punto 2 en latín dice ascensus y tiene que ver con el convencimiento. La convicción de que el contenido de nuestra fe es verdadero. No basta solamente creer, sino creer que esto es verdadero. Saber que la información que nos ha sido dada es veraz. Y tercero, fiducia, que se refiere a lo fiduciario.
y fiduciario es un acuerdo de confianza personal. La fe es en realidad efectiva solamente cuando nuestra confianza está depositada en Cristo para nuestra salvación. Efesios 1:15a, lo repito, dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús. Y en Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. O sea, la fe genuina no solo nos permite creer en la existencia de un ser divino, sino que el Dios de las Escrituras es el único Dios verdadero y real que existe. No tener fe entonces en el Señor equivale a llamarle mentiroso. El cristiano no solo cree que el Dios verdadero existe, sino que también le recompensará por su fe, otorgándole el perdón de sus pecados y justificándolo porque Él así lo prometió. Y continúa diciendo Hebreos 11:6: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y esta parte dice que es galardonador de los que le buscan. Punto número 2, hermano: vuestro amor los unos por los otros. El otro testimonio del que habla Pablo en este pasaje es del amor de los hermanos, y continúa en Efesios 1:15: y de vuestro amor para con todos los santos. El amor a otros creyentes es la evidencia de la fe que salva. Juan 13:34: un mandamiento nuevo os doy, dice el Señor, que os améis unos a otros. Después de anunciar el Señor de su partida, Jesús comenzó a explicarles a sus discípulos lo que esperaba de ellos. El Señor estableció que el amor sería la característica distintiva de los que son suyos. El mandamiento del amor no era nuevo, y lo podemos ver descrito desde la ley mosaica en Deuteronomio 6:5, donde dice: y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y el Señor también aquí nos da la siguiente instrucción en esa ley mosaica, pero ahora en Levítico 19:18: no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y lo firma el Señor diciendo: yo, Jehová. Sin embargo, el mandato del Señor con respecto al amor hacia los demás y hacia los demás santos es claro y ahora tiene un parámetro. No se trata del amor interesado del hombre ni del amor filial, sino del amor ágape. Se trata del amor sacrificial que como ejemplo fue establecido por el Señor mismo. No es como tú crees que debe de ser. El Señor nos da la medida para que evaluemos si lo estamos haciendo como Él quiere que lo hagamos. Esto es, en Juan 13:34, continúa diciendo: como yo os he amado, dice el Señor, que también os améis unos a otros. Y lo repite nuevamente a sus discípulos en Juan 15:12: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y esa es la medida precisamente, como yo os he amado. Y esta es la clase de amor que es producida en la vida del creyente mediante la transformación que Dios lleva a cabo en sus hijos al ser sellados por el Espíritu Santo. Por eso es por lo que Pablo nos lo recuerda en Efesios 1:15, del amor de unos por otros, y que es la característica que distingue a los verdaderos discípulos, tal y como lo estableció el Señor. En Juan 13:35 dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Y ese amor nos lleva al tercer punto, la oración intercesora. Por lo anterior, Pablo menciona a estos hermanos en sus oraciones, y lo vemos en Efesios 1:16. No ceso de dar gracias por vosotros,
haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, dice Pablo. No debemos cesar de orar. Y orar es nada menos que entrar en el lugar santísimo. El acceso al lugar santísimo estaba restringido y solo estaba permitido en contadas ocasiones para el sumo sacerdote. Pero recordemos, el Señor, el día que fue crucificado, rompió el velo que lo impedía, dándonos el privilegio de darnos acceso al Padre por medio de su sacrificio en la cruz. Y esto lo podemos leer en Lucas 27:51. También es cierto que no todos pueden llamar Padre a Dios. Por ello es que los hijos de Dios tenemos el privilegio de acercarnos confiadamente a Dios en oración. En Hebreos 10, 19, 22 nos dice así: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Pablo aprovechaba el tiempo recordando a los hermanos en cada una de las iglesias de Asia, haciendo memoria de cada uno de ellos y aprovechando ese privilegio de acceder al lugar santísimo en oración, dando gracias por cada uno de los hermanos que podían leer y escuchar estas palabras en su carta. La oración es una enseñanza de Jesús. La oración modelo, la oración en el nombre de Jesús, la oración en momentos difíciles, la oración de agradecimiento por los suyos y la oración los unos por los otros. Así, hermanos, cada uno de nosotros debemos de traer a nuestra memoria a los hermanos de la iglesia y dar gracias por ellos y pedir al Señor por las necesidades de los unos y de los otros, sin cesar, sin cansarnos, sin parar de hacerlo. Efesios 1:16 nos lo recuerda: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Punto número 4. Sabiduría y revelación divina. En Efesios 1:17 dice: pidiendo para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. La oración específica de Pablo en esta carta es porque los creyentes reciban del Espíritu de Dios sabiduría y revelación divina, para que conozcan a Cristo, a quien el Padre dio de sus atributos para mostrarse a los hombres estando aquí en esta tierra. Isaías 11:2 dice: y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Así como el espíritu del Señor descendió sobre David al ser ungido como rey, el mismo espíritu de Dios es el que descendió sobre Jesús en forma como si fuera paloma, dándole las cualidades del Padre al Hijo, quien es Dios mismo. Sabiduría, inteligencia, consejo, poder, conocimiento y respeto por el Padre. Pablo ruega para que Dios dé a los creyentes de ese mismo espíritu, para que recibamos sabiduría, para que recibamos la revelación de su palabra y el conocimiento del Señor por medio de su Espíritu Santo. En Juan 14:26, el Señor Jesucristo, antes de partir, le dice a sus discípulos: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo impartió su poder en el corazón y en la mente de los apóstoles en el Pentecostés, en su ministerio para ayudarles a compartir la palabra y para escribir el Nuevo Testamento.
Recordemos que durante su caminar con Jesús, en muchas ocasiones manifestaron su torpeza para comprender, para hablar, pero cuando descendió el Espíritu Santo fueron llenos y mostraron el poder de la palabra, guiados por ese Espíritu Santo. Por ello es que Pablo pide para que todos podamos recibir de ese poder. Efesios 1:17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Punto número 5, hermanos. Las riquezas de su herencia. La siguiente parte de la oración de Pablo es que nuestro corazón sea iluminado y que nuestro corazón sea llamado por el Señor. Efesios 1:18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Recordemos en Salmo 119:105 que la palabra dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Pablo pide que nuestros ojos sean alumbrados de entendimiento y que esto nos conduzca a la fe salvadora que viene acompañada de varios elementos que han sido llamados los frutos de la conversión. El primer fruto de la conversión es el arrepentimiento. El creyente en Cristo que ha experimentado una conversión y que ha dado un giro de 180 grados a su vida, dejando su vida de pecado para seguir al Señor. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es por ello que todos tenemos la necesidad de arrepentirnos, ya que una persona no regenerada nunca vendrá a Jesús porque no quiere a Jesús. El arrepentimiento sería entonces el fruto inmediato de la fe genuina. El siguiente fruto es la adopción. Podemos tener a Dios por Padre solo si Él nos adopta. Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El tercer fruto es la paz, esa paz que viene a nuestro corazón. El primer fruto de la justificación es la paz con Dios. Romanos 5:1 nos lo recuerda diciendo, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y en Colosenses 3:15 dice, y la paz de Dios gobierne sobre vuestros corazones. También este fruto nos da acceso a Dios. Otro fruto es el acceso a Dios y Dios nos permite la entrada a ese lugar santísimo. Y Dios no permite la entrada a sus enemigos para tener con ellos una relación íntima que sí tiene con sus hijos. Romanos 5:2, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y ahora, hermano, o tú amigo que estás escuchando por primera vez este mensaje, ¿es Jesucristo el Señor y el Salvador de tu vida? ¿Ya te has arrepentido de tu vida de pecado y has decidido seguir al Señor? ¿Quisieras ser adoptado como hijo de Dios y gozar de esa paz de la que estamos hablando? ¿A ti te gustaría ser partícipe de los recursos de un creyente en Cristo? Arrepiéntete de la vida de pecado en la que has vivido y da un giro de 180 grados. Dale la espalda al pecado y busca al Señor. Pon tu fe en Cristo. Pídele al Señor que tenga misericordia de ti y pídele que te llame a salvación y te dé la potestad de ser hecho hijo de Dios. Y con fe, ríndete al señorío de Cristo y recíbele como el Salvador de tu vida para tener acceso a Dios. Juan 14:6 dice, donde Jesús le dijo a Tomás, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús es, pues,
el camino para tener acceso al Padre y poder tener acceso también a los recursos de un creyente. Esos recursos de un creyente son, te los repito: 1. Aprender a poner nuestra fe en el Señor. 2. Mostrar el amor de Dios los unos por los otros. 3. Establecer en nuestras vidas una constante oración intercesora. 4. Permitir ser guiados por el Espíritu Santo a la sabiduría y la revelación divina. Y 5. Gozarnos de las riquezas de su herencia divina, que es la salvación en Cristo. Inclina tu rostro y oremos al Señor. Amoroso Padre, gracias te damos, Señor, por tu mensaje y por tu palabra. Gracias, Padre bendito, porque tu Espíritu Santo nos ha guiado en esta ocasión. Y, Señor, te pedimos para que el Espíritu Santo guíe nuestra mente y nuestro corazón para entender lo que tú quieres acerca de tus hijos, para aprender a poner nuestra fe en ti, para mostrar amor los unos por los otros, para que, Señor, tengamos establecida una rutina de oración cada día en la que incluyamos oraciones intercesoras por los asuntos de nuestros hermanos. Y también, Señor, permite que el Espíritu Santo nos guíe para adquirir sabiduría y revelación divina. Y Padre bendito, podamos gozarnos de esa riqueza de la herencia divina que es la salvación en Cristo Jesús. Te rogamos y te pedimos esto en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos.